Bueno, buenas tardes. Buenas. Vamos a dar... ¿Me acerco más? Ahí. Vamos a dar comienzo a las jornadas. Bueno, esta primera jornada es sobre diálogo en torno a la inclusión, experiencias y desafíos en educación, vida independiente y empleo. No, y empleo es la primera jornada que vamos a tener. Bueno, para dar comienzo voy a hablar un poco de los expositores que vamos a tener acá en la mesa. Tenemos a Sofía Gutiérrez, Luciano Peralta, a Vicky Elicabe, Jimena Lorenzo, Fausto Bragagnolo, José María Martocci, que está acá a mi lado. Y bueno, contarles un poco, nosotros es una coorganización de la Clínica Jurídica de Discapacidad y la Cátedra de Enseñanza de las Ciencias y Educación, que depende del Departamento de Ciencias Exactas y Naturales de la Facultad de Humanidades. Y bueno, nosotros queríamos darle la bienvenida y gracias por estar acá, por bancar este espacio. Y queríamos leerles un poco y contarles qué es lo que hacemos nosotros desde la Clínica Jurídica de Discapacidad de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Armamos un pequeño fragmento para leerles, así que bueno, voy a leerles ese fragmento. La Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos forma parte de la Secretaría de Extensión Universitaria de la JURSOC. La extensión es uno de los pilares de la universidad pública y se caracteriza por establecer vinculaciones entre las universidades y la comunidad en la cual son parte. Consiste en la construcción conjunta de saberes mediante diversos programas y servicios destinados a los colectivos históricamente excluidos y o temáticas específicas vinculadas al acceso de derechos. En un contexto de ataque, desinformación y desfinanciamiento de la universidad pública, es importante destacar la labor comunitaria que realiza la extensión, demostrando los varios aportes que la universidad realiza en la construcción de una sociedad democrática e inclusiva. En el marco de nuestra facultad, la Clínica Jurídica supone un espacio de aprendizaje contrahegemónico respecto del perfil profesional que se impulsa, individual y basado en el formalismo jurídico. La clínica es un espacio de aprendizaje colectivo en el que participan estudiantes y graduados, personas con discapacidad y sin discapacidad. Se aprende a partir de experiencias que nos comparten las personas y organizaciones caracterizadas por vulneración de aquellos derechos que estudiamos como consagrados y nos coloca frente al desafío de repensar el derecho y construir con ellas las estrategias para la efectivización. Nuestras intervenciones se caracterizan por los procesos colectivos o individuales con injerencia para el colectivo de personas con discapacidad, el litigio estratégico. Sin embargo, el espacio no se reduce al litigio, realiza diversas intervenciones, entre ellas capacitaciones y jornadas académicas como esta, con la finalidad de seguir construyendo redes comunitarias y divulgando las disputas por la efectivización de los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, eso es lo que armamos, como para contarles un poco quiénes somos y quiénes formamos parte. Acá estamos mis compañeros de la clínica, José María Martocci, quien nos acompaña y es director de la clínica. Y bueno, vamos a dar inicio a este ciclo de charlas. Primero va a hablar José María Martocci, abogado de la Universidad Nacional de La Plata, director de la Clínica Jurídica de Discapacidad de Derechos Humanos también, y del Seminario de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. Te paso. Tengo 20 minutos y a mí me conducen personas espartanas, así que lo voy a tener que cumplir. Hace 15 años que se creó la Clínica de Discapacidad. Luego del espacio de Clínica de Derechos Humanos que ya estaba creado. Y la discapacidad se impuso como una realidad constante y podríamos decir que el espacio lo crearon las personas que venían en consulta. Primero algunas pocas por semana y luego era un río de personas trayendo su dolor, su padecimiento, su condición de discriminación y tantas otras cosas, ¿no? Y me parece que siempre decimos que el saber construido en estos 15 años no es un saber que cae del cielo
no es incluso un saber que podamos encontrar en los libros, sino que es un saber que hizo combustión en la visita, en el pedido de intervención que nos han hecho todos ustedes, todas las personas que han venido participando de este espacio hace 15 años. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando esto empezó no sabíamos prácticamente nada, ni de discapacidad, ni de la Convención Internacional, que es el marco normativo en el que nos movemos. Es decir, los anteojos desde los cuales miramos la discapacidad y el mundo. No sabíamos nada. Y fueron las consultas sucesivas, los conflictos, los problemas, las inquietudes, lo que nos hicieron pensar y producir un conocimiento acerca de lo que estábamos llamados a realizar, a intervenir y demás. Por eso, desde este espacio somos tan fanáticos y fanáticas de la universidad pública, porque esto pasó en la universidad pública, en un espacio público, en un espacio gratuito, conformado por estudiantes, graduados jóvenes, conformados por la comunidad. Sin comunidad no hay saber en la universidad. Y sin universidad pública no hay saber crítico, es decir, nos comemos el mundo tal como llega a nosotros, que siempre es de manera desigual. El mundo es profundamente desigual. 15 años. Otra cosa es mantenerlo, ¿no? Porque por ahí te entusiasmas los primeros años y después se va diluyendo, pero acá se mantuvo. Mis compañeras me dicen, presentá perspectiva de derechos humanos en 20 minutos en un mundo donde el Estado israelí está arrasando la Franja de Gaza y no pasa nada. ¿Cómo hacer cómo decir una palabra acerca de los derechos humanos o de la perspectiva o de la mirada en una realidad carnívora? Y venía caminando para acá con mis divisiones, ¿no? Nosotros hablamos de la normalidad, pero somos sujetos profundamente divididos. Es decir, en 8 cuadras debo haber cambiado de ánimo 3 veces. Y acá llegué con un estado de ánimo, bueno, y acá me siento, digo. Y dije, me vino a mí una historia que se las comparto, porque me parece que tiene que ver con el tema que me piden que convoque o que... En realidad se trata de una historia que yo encontré en un prólogo de un libro. El libro se llama Estados de Negación y es de un sociólogo y psicoanalista inglés que se llama Stanley Cohen. Él en el prólogo, el libro es sobre los estados de negación que nos permiten que pasen crueldades en el mundo y que sigan pasando sin problema. Hay algo de la participación nuestra en el silencio, en la pasividad, que hacen posible que eso siga ocurriendo. No son todas las responsabilidades iguales, hay matices, lo sabemos, pero algo tenemos que ver con eso. Pero en el prólogo él dice que siendo pequeño y formando él parte de una familia inglesa aristocrática, estaba en Sudáfrica con su familia. Él era muy pequeño y su padre salía de negocios, de manera que quedaba la mamá con todos los hijos en la casa solos. Entonces, para darle cierta seguridad, en el invierno crudo sudafricano, cuidaba la casa un viejo negro zulú. Un viejo negro zulú. Hacía un pequeño fuego, una fogatita, y ahí pasaba toda la noche vigilando la casa del colono blanco. Y Stanley Cohen, con apenas unos años, miraba por la ventana antes de entrar en la cama. Una cama cálida, en un ambiente cálido, una cama limpia, y ante su mirada estaba el negro zulú, en una fogatita. Y él dice que ahí se hizo la primera pregunta política. La primera pregunta política que se hizo es ¿por qué él está ahí y yo estoy acá?
Es decir, ¿por qué hay adentro y afuera? Década del 30, década del 40. Ahora, yo el otro día estaba tomando en Buenos Aires una copa en la 8ª de un cruce de calles, piernas cruzadas, relajado, sábado por la noche, un clima divino, y en 2 esquinas de la encrucijada, 2 familias se disponían a dormir en la calle. Y ahí también me volví a preguntar, ¿por qué yo estoy acá y ellos allá? Entonces, la pregunta por los derechos humanos es siempre una pregunta política. Y la pregunta política siempre es una pregunta que interroga acerca de la desigualdad e interroga acerca de la vida indigna, de por qué hay gente afuera, muchísima, y por qué hay gente adentro. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué nos pasó ahí? La discapacidad es un campo que quedó afuera. La discapacidad es producto de una cierta mirada acerca de lo diferente. La discapacidad es producto de una cierta mirada, de un cierto imaginario social, de una construcción social que señala cuerpos capaces de trabajar, de estudiar, de producir una vida autónoma, una vida independiente, de relacionarse, de vincularse, y gente que por su configuración en la época dada es considerada que no puede hacerlo. Pero no se dice que no puede hacer. En realidad la Constitución, las leyes dicen que somos todos iguales al nacer. Y se disfraza bajo argumentos de tipo médico o de aquello que tenemos y no tenemos, aquello que tenemos nosotros y aquello que el mundo de la discapacidad no tiene. Entonces se disfraza la desigualdad. ¿Qué viene a decirnos la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Viene a decirnos que las personas con discapacidad son sujetos de derecho, que en tanto sujetos de derechos tienen derecho a los derechos fundamentales para vivir y sobre todo tienen derecho a una vida digna, independiente y a una vida sin discriminación. Última parte. Frente a un estado de cosas, esto venía pensando por casi 48 hasta acá, frente a un estado de cosas donde la autoridad obligada a torcer la historia o a torcer el modo en que el mercado y la sociedad distribuye los bienes, siempre mal y de modo desigual, y en el mundo de la discapacidad esto se advierte claramente, lo vamos a ver en este seminario, frente a un Estado inoperante que no actúa, que tiene que ser demandado para que actúe. ¿Qué nos queda? ¿Qué hacemos? Y acá se me ocurre algo que viene a mí siempre, que me lo olvido y que luego por suerte vuelve a venir a mí, que es que, por supuesto, tenemos una convención estupenda que tiene rango constitucional en nuestro país y que tiene poder para que la tomemos y avancemos. Pero lo que también tenemos que tener, a veces lo tenemos, a veces no, es la capacidad de acción. Que siempre, la acción siempre rompe la melancolía. Cuando aparece la melancolía, cuando aparece el tormento de lo que no pasa o de lo que falta, aparece la acción como un remedio, como algo terapéutico. La acción no falla, aunque la acción termine mal. Pero lo bueno de la acción es la acción misma. Y segundo punto, la capacidad de producir comunidad. El valor de los vínculos afectivos, el valor de la amistad para juntarse y hacer estas cosas en forma conjunta, comunitaria. Romper la idea de que nuestra suerte es una suerte individual, porque es
una trampa, no vamos individualmente a ningún lado. Nadie aquí va a ningún lado individualmente. Y finalmente, el valor de la amistad, el valor de la comunidad, el valor de la acción es lo que Spinoza en el siglo XVII nombraba como conatus, ese deseo colectivo de pararse frente a lo que no debe ser, que es soberano, que no puede ser derrotado, que siempre va a estar. Donde ande un grupo de gente indignada por alguna situación, el conatus va a aparecer. No lo va a capturar ningún régimen disciplinario, ningún autoritarismo, ningún Estado nacional comandado por un chiflado. Donde esté la comunidad encabezada por esa fuerza del deseo del conatus, no podemos ser sencillamente vencidos. Es esto. ¿Cumplí los 20 minutos? Le vamos a dar paso ahora a Sofía Gutiérrez. Voy a agarrar 10 minutos de más que dejó mi compañero. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como dijo la compañera, mi nombre es Sofía. Para quienes no me pueden ver, soy una persona de tez blanca y para colaborar con el imaginario de una directora de escuela, le voy a decir que soy joven, muy joven. Tengo el pelo morocho, siempre inflado, todo el mundo me carga por eso. Y bueno, les voy a contar un poquito mi experiencia. Yo soy profesora para la educación primaria, soy maestra de grado y también hice mi trayecto en la universidad pública. Estudié el magíster en escritura y alfabetización que se dicta acá en este mismo edificio. Bueno, lo he concluido y en este momento estoy entregando mi proyecto final de tesis que está orientado en las escrituras de los chicos y las chicas en la escuela, justamente, porque bueno, soy una persona muy apasionada por lo escolar y bueno, es mi mundo. Traje para contarles hoy la experiencia de los jóvenes, las chicas y los chicos en la escuela. Yo soy directora de escuela primaria, pero la institución educativa a la que pertenezco, que se llama Vientos del Sur, que está ubicada en Villa Elisa, en el Partido de La Plata, tiene su nivel inicial también, es un jardín maternal, un jardín de infantes, la escuela primaria y la secundaria también. Entonces, mi idea era contarles un poco, bueno, cómo trabajamos en la escuela primaria, que es el nivel en donde yo me desempeño como directora ya hace 14 años, pero a su vez me interesaba mostrarles propuestas de mis compañeras de trabajo del nivel secundario, del nivel inicial también, porque creo yo que es muy importante garantizar la educación de los chicos y las chicas a lo largo de todo el trayecto formativo. A veces pasa que están en un jardín los chicos iniciando su trayecto escolar de una manera singular y bueno, y después pasan a una escuela primaria y empiezan como a bollar por distintas escuelas o pasan a la escuela secundaria y no hay quien pueda hacerse cargo de ese trayecto que, bueno, que es singular y que es diferente quizás al esperable por algún profesor, por alguna maestra, por alguna directora, por algún director. Por eso recolecté en el tiempo que pude un par de experiencias de mis compañeros también, como para poder mostrarles. También traje 2 proyectos que se acaban de concluir hace la semana pasada en el aula de primer grado. Traje solo 2 proyectos porque hay un tercero en el aula, pero la niña le encanta leer y se lo quiso llevar a su casa, así que no pude traerlo para mostrar, pero bueno, sus compañeros y sus compañeras me cedieron el suyo. Voy a empezar a contarles un poquito. Yo, bueno, ahí les mostraba, bueno, justamente el nombre de la escuela, como para que nos conozcan. Es una escuela 100% privada,
pero está incorporada a la enseñanza oficial de DIEGEP, ¿sí? Más allá de que sea una escuela sin subvención estatal, que es 100% privada, como ustedes saben, la administración de una escuela es privada, pero la educación es pública, ¿sí? O sea, nosotros estamos, como cualquier escuela pública de 4 horas, que está en el común del imaginario de cualquiera de ustedes, ¿sí? Trabajamos con el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires y nos adecuamos a lo que la provincia nos indica. Los modos de evaluar, la libreta de trayectoria, las evaluaciones de provincia que se van haciendo, el diseño curricular, los contenidos, los lineamientos, las comunicaciones conjuntas que se van compartiendo con los equipos, todo ese material que la provincia distribuye, nosotros estamos dentro de lo que es la enseñanza oficial, así que lo tomamos y lo llevamos adelante. Obviamente, como es una escuela privada, también pone como su impronta, ¿no? que es muy importante, porque es un proyecto que se crea desde cero, con un ideario, en un contexto particular, ¿no? Es una escuela de Villa Elisa, en un contexto muy verde, con una población muy pequeña. Ustedes tienen que tener eso en cuenta también, no es una escuela masiva, es una escuela muy pequeña, tiene 6 secciones, o sea 6 grados de primaria y 6 años de secundaria, ¿sí? En cada grado y en cada año hay un tope máximo de estudiantes. Nosotros tenemos como mucho 30 estudiantes, pero no solemos tener tampoco grupos de 30, los grupos son de 25, 28. ¿Por qué doy esta información? Porque es importante, o sea, son condiciones muy propicias para generar el acompañamiento de las singularidades de los trayectos educativos, el acompañamiento de las docentes, el trabajo con las familias, ¿sí? Como es una escuela privada también, hay recurso humano, ¿sí? que se tiene en cuenta, contamos con psicólogas que colaboran con esta mirada subjetiva de los estudiantes y las estudiantes. Que trabajan también con las familias, que trabajan conmigo, que trabajan con las maestras, que colaboran en la formación docente y que a su vez acompañan las trayectorias de los chicos, ¿sí? Si les parece, yo les voy a ir como detallando un poquito los que les traje. Me parecía importante, yo no sabía, por ahí que en el panel había algunos profesores también, que me parece, maravilloso, porque, como ustedes saben, el equipo de trabajo de una escuela, o de una escuela secundaria o primaria, no es solo la maestra de grado ni la directora de la escuela. Como bien digo, es un equipo y es importante que trabajemos de manera colectiva y colaborativa para justamente garantizar que los chicos puedan transitar su trayecto escolar con sus necesidades, digamos, satisfechas, ¿no? Como satisfacer esas necesidades que los chicos y las chicas tienen, que los jóvenes tienen. Nosotros cuando hablamos de inclusión no solamente hablamos de personas que tienen discapacidad, si bien en la escuela tenemos chicos con discapacidad, también hay otros trayectos singulares que no tienen diagnósticos ni son personas con discapacidad, pero que también necesitan como esa compañía y esa escuela que aloje, que abrace y que acompañe ese trayecto educativo durante muchísimos años, porque la escuela primaria, secundaria o el jardín son muchísimos los años que pasamos en una escuela que para algunos por ahí es menor, pero es el mundo entero para un niño que tiene 6, 7, 8 años, es su mundo. Nosotros salimos del trabajo y vamos a casa, no sé, quien tiene pareja está con su pareja, quien tiene amigos sale con amigos. Los chicos y las chicas que tienen 6 años, el mundo escolar es todo, ¿sí? Si bien a la escuela se va a aprender, ahí se hacen amigos, se aprenden rutinas, ¿sí? Se comparte con otros y con otras, que es lo más importante, ¿sí? Se convive en el aula. Son 30 niños, 30 niñas conviviendo en un aula durante, en este caso, 7 horas, ¿sí? Que la escuela es de jornada extendida. Bueno, yo en el PowerPoint lo que puse es ¿por qué me puse a pensar por qué nos consideramos una escuela de inclusión y por qué hoy estoy acá sentada?
Si bien yo lo tengo como súper elaborado porque es algo que hago todos los días, me llamó la atención que me llamen porque dije yo, no, bueno, no me dedico como a estar por ahí en estos eventos con este tipo de compañeros, pero me pareció maravilloso porque sí tengo mucho para aportar y tengo mucho para contar desde mi experiencia. Así que pensé, ¿por qué somos una escuela inclusiva? Y puse, porque garantizamos la educación de todos los chicos y las chicas respetando las singularidades de cada uno, porque aseguramos el acceso a los contenidos propuestos en las diferentes áreas a lo largo de los diferentes grados, porque acompañamos a los y las estudiantes en su trayecto completo de educación primaria, inicial, primaria y secundaria, ¿no? Bueno, eso es un poquito lo que les empecé a contar. Traje muchas imágenes que voy a ir relatando, pero que creo que describen lo que es la educación inclusiva. Nosotros cuando vamos a la escuela vamos a aprender contenidos curriculares, ¿sí? Nosotros vamos a la escuela a aprender, ese es el motivo. Pero bueno, como ustedes saben, la escuela normal, del normalismo, quedó un poco atrás, ¿no? Cuando la escuela inicia, se dice que era para todos y para todas, y el sentido de la escuela era, bueno, enseñar como un sentimiento de nacionalismo en ese momento, íbamos todos de, bueno, guardapolvo blanco, para la igualdad, y entonces todos aprendíamos lo mismo en el mismo momento, ¿no? Algo que si nos ponemos a pensar ahora es como un poco ilógico, porque primero que si yo estoy enseñando hoy, no creo que vos estés aprendiendo en este preciso momento. Y segundo, porque no todos somos iguales y no, por ende no creo que todos aprendamos al mismo tiempo de la misma manera, ¿no? Entonces, o sea, para que nos imaginemos lo que es esto de la simultaneidad sistémica, es como una cajita en donde solo hay agujeritos cuadrados y la fichita que metemos son todas cuadradas. Si viene un círculo, no entra, ¿no?, en esa cajita. Bueno, eso es lo que pasa cuando en un aula no se tiene en cuenta la población diversa, ¿sí?, heterogénea, y no se toma como un valor, ¿sí? Nosotros siempre decimos en la escuela cómo valoramos la heterogeneidad y ser diferentes, porque eso es lo que me enriquece todos los días. Yo aprendo porque tengo un otro que me está mirando, que me está escuchando y a su vez que piensa distinto a mí y que yo puedo estar escuchando en este momento cómo lo está pensando y me estoy como apropiando de un saber distinto, una estrategia de cálculo, no sé, una apreciación de una lectura. Eso es lo que me enriquece, justamente la diferencia. Entonces, si nosotros la tomamos como un valor y a partir de eso podemos trabajar en las aulas, bueno, nos vamos a asegurar que este trayecto educativo que tienen todos los niños y las niñas, bueno, sea con felicidad y bueno, y sea un trayecto formativo más que nada, ¿no? Yo les traje unas fotos de, por ejemplo, unos libros de matemática, los chicos de primer grado. En este caso, yo en todas las placas de PowerPoint pongo el grado y la maestra. Me parece muy importante la autoría en estos casos. Porque como les dije, yo no trabajo sola, yo soy la directora de la escuela, pero formo maestros a diario y a su vez acompaño a esos maestros para que en cada actividad y en cada propuesta se tenga en cuenta a todos los chicos y las chicas, sus ritmos y su singularidad. Entonces, en este caso, la maestra se llama Mariela Guevara, es la maestra de primer grado de matemática, y ellos tienen un libro, ¿no?, donde tienen, bueno, cálculos, medidas, geometría y todos los contenidos que están acostumbrados a ver los chicos en primer grado. El libro de matemática tiene, la primera foto es la foto del libro, ¿no? Tiene una actividad en donde ellos tenían que secuenciar unos números, ¿no? Entonces había 3 números que faltaban, en este caso, no, 4, el 2, el 3, el 4 y el 5, ellos tenían que completar la serie numérica, ¿no? Es una de las actividades de principio de año. Un niño con un trayecto singular escribe su número porque puede referirse al elemento gráfico de un 2, de un 3. Un niño que necesita de otra apoyatura para el aprendizaje
recibe, por ejemplo, hecho por Mariela en un segundo, unas cartitas que tienen como lo que se llama en concreto 3 cantidades, ¿no? 3 pelotitas, 4 pelotitas, 5 pelotitas. Entonces, quien todavía no puede tomar de la grilla el número o recordar ese número, escribirlo y hacer como la actividad, como espera el libro de matemática que lo haga la media de los chicos, bueno, recibe en ese mismo momento una adecuación curricular que le va a permitir poder acceder a ese problema matemático. Es uno de una actividad de un libro de primero, ¿sí? Les traje varias porque me parece importante que nosotros podamos pensar que más allá de aprender matemática, aprendemos ciencias sociales, aprendemos prácticas del lenguaje, aprendemos música, ¿sí? Aprendemos plástica. Y es importante que todos los profesores y todas las maestras que trabajan con ese niño tengan la misma mirada, ¿sí? Puedan enriquecer, ¿no? como esa mirada desde su área y puedan colaborar con ese trayecto educativo. Bueno, en este caso es una muy similar. Los chicos tenían que escribir un cálculo matemático explicando, bueno, cuántas chapitas tenía una pandereta, ¿no? Y la seño en ese momento le hace una fotocopia a color de la pandereta y para quien necesite esa adecuación curricular le corta, no sé si se llega a ver, pero como la cuenta era de restar las chapitas, ella corta con la tijera 3 chapitas. Y en ese preciso momento, el niño que necesita, o la niña, que necesita trabajar con esta adecuación curricular, puede, digamos, tomar esa pandereta en el concreto y cortar las chapitas, ¿sí? Entonces accede de una manera diferente a la establecida, ¿no? Para el resto de los compañeros, pero está trabajando el mismo contenido de matemática, ¿sí? En este caso es un libro de matemática de primer grado, como les decía, de la maestra Mariela. Está haciendo el mismo contenido. Por eso yo les digo que aseguramos, ¿no? la educación para todos y todos. No es que todos están haciendo matemática y bueno, alguien hace algo diferente porque no puede acceder. No, se puede acceder al mismo contenido. Hay que buscar herramientas y tener estrategias diversas para que los chicos y las chicas en una escuela primaria puedan acceder. Yo les traje varias fotos, pero si querés podés ir pasando. Sí, ustedes las pueden ir mostrando. En este caso la docente se llama Mercedes Alarcón, es de segundo grado. Como van a ver también, no solo traje de los grados más pequeños, sino también de los grados más grandes, porque también hay una complejidad cuando los chicos comienzan a crecer, tanto en la escuela primaria como en la escuela secundaria, que es que a veces hay como unas brechas que se empiezan como a ampliar, ¿no? Cada vez más, como que el compañero, la compañera o la media esperable empieza como a avanzar a un ritmo y alguien, entre comillas, queda atrás, ¿no? Nadie queda atrás porque no hay ningún ritmo establecido para aprender, nadie queda afuera de un contenido para aprender, ¿sí? Lo que hay es una idea, un imaginario de que todos aprendemos lo mismo al mismo tiempo, que todavía en algunos lugares lamentablemente se sigue sosteniendo, pero bueno, es lo que habría como que ir corriendo y rompiendo. Yo les traje también esta imagen de ciencias sociales, es un mapa. En este caso, esta niña o este niño, no recuerdo quién era, tenía que, bueno, pintar los países. Ellos estaban viendo Latinoamérica y tenían que pintar los países. Y bueno, es una fotocopia de un mapa de Latinoamérica en donde cada país está pintado de un color diferente. Y un niño de una trayectoria de las habituales, digamos, completa poniendo el nombre del país de manera convencional, ¿sí? Pero bueno, niños y niñas que necesiten una adecuación curricular, que decimos, facilitamos algunos aspectos y priorizamos que los estudiantes aborden de manera más profunda uno en particular. ¿Qué significa? No podemos aprender todo en el mismo momento. Yo siempre le digo a las maestras, pensá un aspecto de y
facilitemos el acceso. Si nosotros tenemos que pintar el mapa, escribir el nombre, ubicar el país, que sea distinto el color de Perú que de Bolivia, bueno, eso es complejo. Si nosotros le traemos el mapa impreso, con los colores establecidos, y solamente ubicamos el lugar, podemos como enfocarnos en algún aspecto de del propósito educativo que tenga esa actividad, ¿sí? Entonces siempre hablamos como de una especie de recorte, como de acotar un poquito ese universo para algún estudiante que lo necesite, ¿sí? Si querés seguir pasando. Bueno, este es otro de los ejemplos de ciencias sociales, de la misma docente. En este caso los chicos estaban viendo los medios de comunicación y en el ejemplo hay fotos en donde hay un cuaderno que tiene, bueno, una oración escrita por uno de los chicos con una trayectoria convencional que dice, lo inventó el teléfono, ¿no? Lo inventó el italiano Antonio Mercuzzi es, que le falta una C, en el año tal, ¿no? Él puede elaborar esa frase a partir de videos y de experiencias que habían tenido en el aula y hace su dibujo del teléfono. Una trayectoria singular que hace, tiene las imágenes del teléfono, ¿sí? Ya impresas, y las ubica en un cuadro sináptico que la señorita ya le trajo impreso para elaborar si era un elemento de antes o de ahora, ¿no? ¿Ese es el contenido? Bueno, en eso se enfoca la seño, ¿sí? En esta trayectoria singular. Yo les traje también una imagen que me parece como potente, porque ¿qué pasa? Nos preguntamos nosotras siempre cuando los chicos, bueno, no les interesa lo que les estoy mostrando, ¿no? ¿Qué pasa cuando están, como les queda lejano? Cuando ellos, vos decís, vamos a estudiar el teléfono y no tienen en su imagen mental un teléfono representado, ¿no? ¿Cómo yo acerco a los chicos a ese contenido cuando ellos subjetivamente se encuentran lejos de ese imaginario? ¿Lo dejo por fuera igual de la actividad? ¿No le enseño ese contenido? No. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a acercar algo que sea de su interés. En este caso, a esta estudiante, es una estudiante de segundo grado que se llama Isa. Esta niña le encanta Pocoyo. Y nosotras cuando recibimos siempre en matemática los problemas, le decimos nosotras, son situaciones problemáticas, hoy en día es un contenido la situación problemática, siempre la situación problemática es la misma, ¿no? El auto va a 20 kilómetros por hora, bueno, si le faltan 10 kilómetros para llegar a una ciudad, bueno, hay veces que no podemos utilizar las mismas palabras, el mismo recurso que la propuesta didáctica plantea. ¿Por qué le queda lejano? ¿Qué podemos hacer para enseñar la suma, la resta, la diferencia o lo que sea? Bueno, algo que sea de su interés. Entonces, en ese momento, como a Isa le gusta mucho Pocoyo, la seño le imprime unas imágenes de los personajes que, bueno, no me acuerdo cómo se llama, el Pato, Eli y Pocoyo, que a ella le gustan mucho, y entonces ella cuenta esos elementos, ¿sí? Pero si todos están contando, ella también está contando elementos. Y una vez que cuenta los elementos que hay, marca la cantidad final. Entonces, los chicos saben que el número final de los elementos marca la cantidad total y ese es un contenido que están aprendiendo. Bueno, Isa también lo está aprendiendo, ¿sí? No queda lejana en la propuesta didáctica que se trae planteada, ¿no? Sino que se la acerca con algo de su interés. Nosotros en nuestros principios de escuela, yo tuve la suerte, les cuento que soy muy joven y tuve la suerte de empezar en esta escuela cortando la cinta. Era una escuela que recién se iniciaba, hace ya 15 años, y corté la cinta con los primeros estudiantes. O sea, fui la primera maestra con los primeros 13 estudiantes que había en ese momento. Eran los 13 estudiantes, yo y nada más. Y la escuela fue creciendo, a tal punto que mis primeros estudiantes ya están en la facultad.
ya les digo, 15 años, y tuve esa suerte, ¿no? Entonces, cuando yo inicié en la escuela, siempre decía, bueno, no, Peppa Pig, la vaca Lola, todas esas, no pueden entrar esos sujetos en la escuela. Esto es la escuela, tenemos que ofrecer otras cosas, ¿viste? Bueno, y esas cosas de a poquito empiezan como a ingresar de algún modo a través de los intereses mismos de los chicos, ¿no? Entonces, bueno, si eso es lo que le gusta, si eso es lo que le interesa, lo tomamos, ¿sí? Así como también puede ser que a un chico o a una chica le guste mucho la música. Nosotros tenemos el caso de uno de los chicos que se llama Justo. Él es apasionado por la música y en el trayecto de su año, como ustedes saben, los lenguajes son diversos, le había tocado plástica, no le gustaba plástica. Entonces, él estaba con la música y quería la música y quería la música y su deseo era la música. ¿Qué hicimos? Un cancionero de segundo grado del área de música. Entonces, cuando el segundo grado tenía música, él iba con su cancionero a participar de esas horas curriculares de segundo grado, un estudiante que está en quinto, ¿sí? Los chicos pueden estar en un aula, pueden estar en otra. La realidad es que la organización etaria es una organización establecida para un orden escolar, obviamente. Todos los niños de 6 van a primer grado, todos los niños de 7 van a segundo, y es una ley en donde hay que asegurarse la escolaridad con la edad que uno tiene. Pero dentro de lo que es la escuela, la flexibilidad tiene que estar y tiene que estar disponible para los chicos y las chicas, ¿sí? Los chicos pueden participar de otro lenguaje. ¿Me quedan 5 minutos? No, si yo agarré los 10 de él, esto no está bien. Yo te iba a decir que no mires para allá. No. Los chicos y las chicas pueden participar de... Sí, hice lo que no tenía que hacer. Los chicos y las chicas pueden participar de otros lenguajes que no sea el establecido en su caja horaria. Su caja horaria dice que ese día tiene que tener música, plástica. Bueno, puede ir a música, es un lenguaje artístico, ¿sí? Y él puede participar de otra experiencia. Si querés podemos avanzar un poquito y mostramos un poco más de... En este caso es un plan de escritura, ¿sí? También es como una adecuación curricular. Si querés mostramos otra, así me interesa por ahí. Bueno, en este caso es el estudiante que yo les contaba hoy, que se llama Justo. Él estaba haciendo actividades de lectura. Él está en quinto grado. Todos los chicos leían poesía, sus compañeros estaban leyendo poesía, él estaba leyendo su poesía también. Pero ellos tenían que elegir una de Alfonsina Storni, de Laura de Betach. Él que hizo, leyó su poesía con elementos gráficos que colaboraban con la lectura, ¿sí? Porque todavía no tiene una lectura autónoma. Entonces, ahí hay una adecuación curricular en donde un niño de quinto grado puede hacer una lectura de poesía. Si querés avanzamos y... Bueno, lo mismo con las medias de los flamencos. Ahí se puede ver también cómo el niño, o sea, Justo recibe ya para colaborar con su imaginario las imágenes de los flamencos, ¿sí? Porque yo por ahí a él le digo, vamos a leer la media de los flamencos y le queda lejano, ¿sí? Esa posibilidad de pensarla en la novela. Si querés avanzamos y acá quería terminar para, digamos, mencionar esto del trayecto formativo, ¿no? O sea, en este caso, los chicos, la coordinadora del área de prácticas de lenguaje se llama Gabriela Oz, quizás la conozcan. Bueno, es una de las coordinadoras que trabaja en el equipo de gestión de acá de la escuela primaria y secundaria también. Y ella realiza un plan de alfabetización para esta estudiante que está en tercer año de secundaria y aún no escribe ni lee de manera convencional. Entonces, ¿qué hace? La incorpora en algunas prácticas posibles, como pueden ser el tomado de lista, la lectura de algunos nombres, actividades habituales en las que ella tiene un rol activo y participativo, ¿no? Ella puede decir quién faltó y lo puede buscar entre una lista de cinco compañeros, ¿no? Ella hace actividades de lectura y colabora con su formación, su alfabetización, digamos, ¿no? Que es inicial aún estando en secundaria. Yo
como les comenté al principio, les traje 2 proyectos para que puedan ver. Lo pueden pasar, lo tienen que tratar con muchísimo cuidado, pero lo pueden pasar y lo pueden ir mirando. Los chicos de primer grado leyeron muchas versiones de Caperucita Roja, porque la provincia indicaba que había que hacer una secuencia sobre Caperucita Roja. Y en el aula de primer grado hay 2 niñas que tienen diagnóstico de síndrome de Down y tienen un trayecto formativo diferente. Entonces en el aula hubo 3 versiones de Caperucita, ¿sí? Como la versión final era una escritura colectiva en donde todos los estudiantes participaban con un proyector de esa escritura. Bueno, iban corrigiendo sus escrituras, las iban revisando y las iban ampliando, reduciendo, iban participando de manera muy activa. Ellas, para colaborar con esa escritura colectiva, elaboraron, bueno, un álbum, ¿no?, de Caperucita. Amelia me lo prestó con muchísimo amor para que se los pueda mostrar, así que lo pueden hacer circular y lo ven. Es un ejemplo muy claro de lo que es una adecuación curricular. Yo igual, de todas formas, quise como un poquito mostrarles cómo se lleva adelante esto en una escuela. A mí me parece muy importante, para cerrar, que podamos asegurar que los chicos y las chicas aprendan en la escuela, ¿sí? Se puede ir a aprender a la escuela. No tengo que quedar al margen esperando que la seño tenga 5 minutos para mí, ¿sí? O que cuando todo el mundo termine pueda venir conmigo. No, yo soy parte de este grupo con mi singularidad, como lo es mi compañero con la suya, y todos tenemos una actividad para hacer y todos tenemos el tiempo de la seño para desarrollarla. Bueno, si quieren después que amplíe algo más de todo esto que les mostré, yo no tengo ningún problema, puedo mostrarles mucho más porque hice un recorte, imagínense, de todo lo que hay circulando en la escuela para comentarles, pero bueno, quedo a disposición después si quieren hacer alguna consulta, pero también para ampliar todo este tipo de material. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Vicky Elicabe, que es presidenta de la Asociación Azul. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, yo les voy a contar un poco sobre inclusión educativa y un poco sobre mi experiencia, sobre mi testimonio personal y primera persona, ¿no? Bueno, yo tengo 42 años, somos una familia muy numerosa y bueno, tengo 4 hermanas y un hermano y nacimos todos acá en La Plata, pero en ese momento vivíamos en Mar de Ajó. Te estoy hablando en el año 82. Bueno, mi trayectoria fue bastante difícil, pero necesario para poder ser hoy la persona que soy. Empecé el jardín un año más tarde de la edad normal, porque en ese momento no sabía hablar. Y bueno, ahí fue difícil después al año siguiente, porque hubo alguna traba ahí en el jardín, porque no me aceptaban, porque había entrado más tarde de la edad normal. Y bueno, después de mucha pelea que tuvimos que hacer junto con mi mamá, pude ingresar. Y bueno, empecé el jardín como una nena normal, digamos. Y bueno, después empecé con la escuela primaria, que fue lo que fue complicado, ¿no? A medida que iba pasando el tiempo se hacía más difícil, ¿no? Y les estoy hablando de hace 33 años atrás, ¿no? Cuando ni siquiera se hablaba
en este momento de integración, ¿no? Porque puedo decir que fui pionera, ¿no? En Mar de Ajó, porque en ese momento no existía esta modalidad de modo escolar. Y bueno, junto con mi mamá y mi familia la pudimos abrir. Después de ahí vinieron otros chicos, ¿no? Tras mío. Pero fue un camino difícil, como les digo, pero necesario, ¿no? Bueno, la verdad que en este momento hoy podemos hablar de inclusión. En este momento se hablaba de maestra integradora, integración, ¿no? Básicamente éramos las personas con necesidades especiales que nos teníamos que adaptar a la escuela y no la escuela a nosotros, ¿no? Después, gracias a que salió la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, hoy podemos hablar de inclusión. Pero fue un camino difícil que no tengo ninguna duda que nada hubiera sido igual sin mi familia, los docentes que me acompañaron tantos años en mi escolaridad. Y bueno, esto, ¿no? Esto que la diferencia que tiene entre integración e inclusión es eso que les decía, ¿no? Cuando hablamos de integración, somos las personas con discapacidad que somos el problema. Nos tenemos que adaptar a la escuela y no la escuela a nosotros, ¿no? Bueno, y después de ahí yo hice hasta 7º grado. En realidad hasta 8º hubiera sido como primer año, pero como si no lo hubiera hecho. Y en ese momento, bueno, mis maestras integradoras decidieron que yo ya había terminado mi escolaridad. ¿Pero por qué? Porque en ese momento no estaban preparados para acompañarme, ¿no? No se hablaba de inclusión. Entonces, bueno, yo terminé hasta 7º grado y me he encontrado con maravillosas docentes, directivos que me han acompañado y que los recuerdo enormemente, y para mí fue una etapa que me marcó muchísimo Mar de Ajó. Y bueno, el año siguiente nos vinimos a vivir acá a La Plata, en el año 97. Y bueno, al año siguiente yo estuve adaptándome y viendo qué posibilidades había. Al año siguiente empecé a ir a una escuela laboral, a la Escuela Laboral 2 de La Plata, y ahí hice hasta 3 años la parte de cocina. Y bueno, ahí hice 3 años y en ese momento tenía la posibilidad de quedarme o de irme a la escuela. Y bueno, en este trayecto de los 3 años que estuve en la escuela, pude tener la posibilidad con unas compañeras mías de hacer una pasantía por 3 meses como archivista. Y bueno, en ese momento, bueno, terminé con mi pasantía con 2 señoras que pertenecían, que trabajaban en la Dirección de Educación Especial, pero que estaban trabajando en la escuela.
Y bueno, ahí yo pude tener la posibilidad. Y como en ese momento yo después, cuando cumplí los 3 años en la escuela, no tenía ganas de seguir estando en la escuela. Ya sentía que había sido un ciclo. Una de las señoras que trabajaba como archivista se jubilaba. Y bueno, en ese momento conocíamos a la directora de Educación Especial, Alicia Imelio, y bueno, le preguntamos a ver si había alguna vacante para que yo pueda entrar por la discapacidad. Me dijeron que sí. Y bueno, empezamos con todos los trámites. Y bueno, después de un año pude entrar a trabajar en el año 2003. O sea, hoy hace 23 años, 21 que trabajo en la Dirección General de Cultura y Educación. Y bueno, la secundaria siempre la tuve pendiente, fue algo que siempre lo quería hacer y nunca me animaba por X motivo. Y bueno, después de 26 años, hoy estoy terminando el secundario en el CER número 469 de la Ciudad de La Plata, que tengo el honor de que esté mi directora acá, Daniela. Así que, bueno, así que si Dios quiere, el año que viene termino. Y bueno, después seguramente quiero estudiar alguna cosita. Pero bueno, el acompañamiento familiar para mí es fundamental. Sin eso no hubiera sido posible. Y una de las cosas que realmente quiero resaltar, que cuando hablemos de inclusión, hablemos de una inclusión real y comprometida, ¿no? Porque muchas veces podemos ver a los alumnos que se están adaptando a la escuela y no la escuela a los alumnos. Eso para mí es fundamental para que algún día podamos hablar de una verdadera convivencia, ¿no? Por suerte hubo un cambio enorme, pero falta mucho todavía, mucho por hacer. Por eso todavía es importante seguir hablando de inclusión, ¿no? Y bueno, por eso les digo que es importante que trabajemos con diversidad siempre, porque la diversidad es lo que nos enriquece. Y bueno, eso. Sí. Hoy en día estoy terminando la escuela en una hermosa escuela, que tengo el honor que sea muy inclusiva, que los profesores se adapten mucho a los contenidos. Y me quedo con algo que decían hoy, que es muy cierto, que la inclusión no solamente para las personas con discapacidad. Y eso me quedó recién y lo quería resaltar. Muchas gracias. Si tienen alguna duda. Bueno, continuamos. Ahora va a hablar Jimena Lorenzo, que es profesora de matemáticas, especialista en educación en ciencias exactas y naturales. Sí, obvio. ¿Será que te alcanza esto?
Ok, vamos juntos. Vamos. Y bueno, y Fausto Bragagnolo, profesor de matemática, docente del Colegio Nacional, Facultad de Ingeniería y Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijeron, mi nombre es Fausto Bragagnolo. Me voy a describir para las personas ciegas que están en el aula. Mido 1,85, tengo 43 años, tengo una remera blanca, pantalón negro, cabello corto y castaño. Vamos a dialogar y contar una experiencia junto a Jimena. Voy a arrancar yo y le voy a dar la palabra a Jimena, mi compañera. Bueno, ambos somos profesores de matemática, egresados acá en la Universidad Nacional de La Plata. Yo egresé en el año 2011 y durante toda mi trayectoria nunca tuve ninguna materia que esté relacionada con la enseñanza de la matemática para personas con discapacidad, ninguna materia referida a la inclusión. Hoy eso cambió y le voy a dar la palabra a Jimena para que cuente cómo cambió. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Jimena, también hago mi breve descripción. Mido unos cuantos centímetros menos que Fausto, no llego al 1,60 m, soy mujer, tengo rulos, tengo un piercing en la nariz y estoy vestida de negro. Bueno, Fausto traía a colación esta cuestión. Nosotros fuimos compañeros de la carrera de grado, somos profes de matemática egresados de la Facultad de Humanidades. Y bueno, Fausto comentaba esto de que cuando él cursó la carrera, también cuando yo la cursé, en la currícula obligatoria y en la currícula optativa, no teníamos la posibilidad de formarnos desde el grado académico en temáticas vinculadas a la inclusión, particularmente la inclusión de personas con discapacidad. Estamos hablando de hace ya unos cuantos años atrás. Y bueno, eso fue modificándose. Personalmente yo, después de graduarme, empecé a formar parte del equipo de gestión del Departamento de Ciencias Exactas y Naturales que nuclea estos profesorados, ¿sí? Actualmente soy la directora de ese departamento. Y empezamos a hacer un caminito de pensar que los estudiantes de los profesorados que pertenecen a ese departamento tenían que poder formarse desde el grado, al menos tener la opción. Ese departamento nuclea los profesorados de física, química, matemática y ciencias biológicas. Y junto con dos docentes de la Facultad de Humanidades empezamos a pensar cómo hacíamos eso. Una docente es Pili Coveñas, que está acá, y la otra es Vero Grimaldi. Y empezamos armando un seminario que empezó siendo como un espacio optativo. Ese seminario con el tiempo fue creciendo, llegó a tener más de 100 estudiantes en un momento, pandemia mediante, enseñanza a distancia y demás, se sostuvo. Y hoy por hoy es una materia de grado, que es justamente la que está coorganizando esta actividad, que es enseñanza de las ciencias e inclusión, que forma parte de la currícula optativa de los 4 profesorados del departamento, materia que nosotros, por ejemplo, no tuvimos la posibilidad de elegir como optativa cuando cursamos. Y además es una materia que es muy elegida por otras carreras de la facultad, educación física, ciencias de la educación. Han habido estudiantes de otros departamentos de la Facultad de Humanidades, que es una facultad muy grande con muchas carreras, muy heterogénea. Bibliotecología, por ejemplo, también, sí. Entonces, en ese sentido, nosotros tuvimos recorridos distintos a los que hoy puede tener un estudiante universitario de algún profesorado respecto de pensar la enseñanza a personas con discapacidad, pensarlo desde una mirada inclusiva, ¿no? Y formarse desde el grado académico. Por supuesto que después tuvimos la opción de formarnos de distintas formas, ya vamos a contar al respecto, pero nos parecía importante contar ese cambio que hubo, ¿no? En más o menos el periodo desde que vos contás que se inauguró la escuela, esta parte, porque son unos 15 años, ¿no? Y la verdad que, bueno, es un cambio contundente en la formación de grado, ¿sí? Bueno, sí, sigues tú. Sí. Ahí. Si no, dale con la flechita para adelante. No.
No. Bien, bueno, entonces, egresado de 2011, cero formación para enseñanza de matemática para personas con discapacidad, y en el 2015 me encuentro en el Colegio Nacional, trabajo desde el 2011 que me recibí, hasta hoy sigo trabajando en el mismo curso, cuarto año del Colegio Nacional, me encuentro con Antonio, alumno ciego. Ahí se ve la foto, yo soy el de remera azul y Antonio es el de remera blanca. Bien. Hay dos personas más que son alumnas en ese caso. Antonio, ahí estoy teniendo una conversación junto con él, eso es en la Facultad de Astronomía, en el observatorio. Bueno, no cambies. Dale, yo... Esperen que no me quiero perder y quiero ir al hilo de la conversación. A nosotros nos citaron acá para contar esta experiencia prácticamente y evidentemente la experiencia fue exitosa. Ahora, si fue exitosa, sentimos que a Antonio le pudimos enseñar matemática. Ahora, si me preguntan si yo estoy preparado hoy por hoy para darle clases de matemática a una persona ciega, y mi respuesta es no. A ver, quiero que se entienda lo que voy a decir. Si yo tengo que dar matemática de vuelta en cuarto año, seguramente que diría, y tengo un recorrido porque ya pasé con Antonio, digo, volviendo a la persona ciega, ¿no? Ya tengo un recorrido. Ahora, si tuviese que cambiar de contenido, ir a matemática de quinto año, sexto año, no tendría ni la más pálida idea cómo hacerlo. Esto quiero que quede claro y cuando avance en el relato me van a empezar a entender lo que estoy diciendo. Bien, el éxito de la experiencia provino del motor de búsqueda, de las ganas de ir para adelante. Fue por eso solamente. Y yo me encontré con un problema en el aula con Antonio, que era un problema de comunicación. No de comunicación de la vida, sino de comunicación matemática, pura y exclusivamente. Y además, sentía que Antonio no se podía comunicar con sus compañeros, que era lo más importante para mí, o desde el punto de vista de la didáctica de la matemática es muy importante la enseñanza con el par, ¿no? Con el compañero. Y de esa manera yo no estaba realmente integrando en el aula si no podía hacer que trabaje con sus compañeros. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, no me voy a meter en nada técnico, porque sé que acá hay gente que no sabe nada de matemática, y sé que hay gente que sí sabe de matemática, pero no me voy a meter en nada técnico, sino que les voy a mostrar un enunciado típico de un problema de cuarto año, para que ustedes se pongan un poquito en mi lugar y que vean cómo hacía yo, porque es muy visual. Matemática de cuarto tiene mucha geometría. Es muy visual. Entonces, ¿cómo hacía yo para explicarle esto que yo les voy a contar ahora a una persona ciega? Ahora sí, pásame. Bien, el problema dice lo siguiente. Calcular la altura de la Catedral de La Plata sabiendo que en este momento proyecta una sombra de 120 metros y una persona de 1,85 metros de altura proyecta una sombra de 2 metros. Ese es el problema. Ahí no hay dibujo, no hay triángulo dando vuelta, no hay nada. El problema acá que tenemos que enseñar en cuarto año es la modelización. Es que el alumno interprete ese problema. Ese problema lo podemos ir a resolver ahora en la puerta de la Catedral de La Plata, directamente. Se puede hacer fácilmente usando algunas propiedades solamente geométricas y de triángulos. Ese problema real yo quería que lo resuelvan los alumnos de cuarto y en particular Antonio, que era un alumno más. Entonces, el problema de la modelización, ahora sí pásame, eso es lo que él tenía que hacer, pasar de ese texto a interpretar dónde está la catedral, dónde está la persona, dónde está la sombra, dónde está el rayo de luz que incide
¿no? Donde termina la sombra, el sol. Eso es puro y exclusivamente modelización. Yo acá no hablé de números, no hablé de trigonometría, no hablé de nada. Es interpretar un enunciado y poder transcribirlo, ¿no? Modelizarlo y pasamos. Y se transforma en eso que ustedes ven ahí. De esa iglesia, ese hombre, ahora sí, aparecieron dos triángulos ahí, dos triángulos rectángulos que andan dando vuelta. Y después, bueno, después ya a partir de ahí es ponerle los datos que tenía el enunciado y con propiedades geométricas y algunas propiedades de triángulo se resuelve el problema, que no es lo que yo quiero hablar acá. Yo dije que no iba a hablar de nada de matemática. Pero ¿cómo hacía yo para explicarle? Del enunciado, ¿cómo hacía para pasar a eso? Bueno, esto, los chicos de cuarto año, generalmente todos, tienen problemas para hacer esta modelización. No es que porque los videntes lo pueden hacer perfectamente, no. Se equivocan, no saben dónde está la sombra, no ubican bien el sol, no la tienen clara en este sentido. Y esa comunicación que yo quería que se dé con Antonio, con sus compañeros y conmigo, yo a preguntarle, che, ¿y dónde vas a ubicar la sombra? ¿Dónde vas a ubicar la persona? ¿Dónde vas a ubicar el sol? ¿Dónde está el rayo de luz? Esa comunicación yo no la tenía y era lo que quería lograr y no la podía tener. Bien, pasan unos días y me encuentro con mi profe de didáctica, Vero Grimaldi, que había sido profe mía, y me la encuentro en el colegio. Y le digo, Vero, mirá, me está pasando esto. Charlando me dice, mirá, dice, hay algo que capaz que te puede ayudar. Un geoplano, me dice. Bueno, le digo, ni idea qué era yo. Le digo, bueno, decime qué es. Bueno, ahora sí pasame que les voy a mostrar lo que es un geoplano. Y ahí, eso es un geoplano. Un geoplano es un cuadrado de madera perfecto y tiene clavitos, ¿no? Y en esos clavitos, con bandas elásticas, se pueden ir formando figuras geométricas como rectángulos, cuadrados, triángulos, etc. De esta manera, ahí hay varios geoplanos, porque después se hizo una experiencia, que no tengo tiempo para contarla, pero bueno. Pero hay varios geoplanos, porque después todos los chicos usaron los geoplanos. Pero con el geoplano, ahí me cambió la vida, porque ahí yo me pude empezar a comunicar con él. Me sirvió de apoyo el geoplano para poder trabajar con él. Él se podía comunicar con sus compañeros, debatiendo, discutiendo, ¿sí? Y hasta tengo imágenes en mi cabeza, que no las tengo acá, de debatir en el aula y que Antonio levante el geoplano y que diga, acá está, ponerle la sombra, acá está. Se estaba comunicando con sus compañeros, que era lo que yo no había podido lograr. Y el geoplano me vino a salvar la vida, fue así. Pasa si querés. Bien, ahí muestro a la izquierda, se ve un dibujo diferente, otro problema, pero donde están involucrados los triángulos, o sea, ahí se puede calcular la distancia que hay entre esas dos embarcaciones, por ejemplo, y de vuelta, digamos, todo muy visual, muy difícil de trabajar, y el geoplano yo con el geoplano podía generar esas figuras que yo quería que él modelice y que él trabaje. Antonio tiene una maestra que lo único que hacía era le transcribía en braille el trabajo práctico mío. Si el trabajo práctico tenía alguna construcción geométrica, como esa que ven ahí, se la hacía con relieve para que él la pueda tocar. Pero eso nunca me servía, porque él la tenía que construir él a la modelización. De esta manera la construcción ya estaba hecha, no tenía sentido. La idea que la construya él mismo. Y a la foto de la derecha se ve una foto de Antonio caminando con una compañera y están calculando la altura de la torre que está atrás. O sea, ahí en vivo y en directo, eso fue en el observatorio también. Y vamos a la primera foto. A la primera. Y esa foto, que es la primera, si ustedes ven bien, Antonio está con el geoplano, mostrándome a mí, comunicándose conmigo. Yo estoy con mi lápiz y mi cuaderno,
entablando una conversación de ese problema de calcular la altura de esa torre que se veía ahí. Estábamos calculándolo con los compañeros. Ahora va a seguir Jimena, le voy a dar el lugar a ella, porque mi trayectoria con Antonio fue en cuarto y después continuó ella en quinto. No sé si no me queda ninguna más pasada para... No, bien. Entonces, de todo esto, ¿qué quiero que quede? O que les quede a ustedes, es esto de que todo esto surgió y fue exitoso por buscar, por hablar con colegas, trabajo colaborativo, por tener ganas de ir para adelante y enseñarle a todo el mundo de la misma manera. Que era un poco lo que contaban por allá también. No existe el manual que dice que cómo enseñarle geometría o cómo enseñarle polinomios a un alumno ciego, y hay que trabajarlo, hay que tener ganas, voluntad y para adelante, y creo que de esa manera todo se puede lograr. Y continúa Jimena. Bueno, en mi caso, contamos un poquito cómo fue la cocina de todo esto. Como decíamos, nosotros nos conocimos estudiando la carrera, egresamos casi juntos y demás. Y particularmente yo también formo parte de la planta docente de la cátedra de didáctica específica, materia que en su momento cursamos. Hoy soy parte de la planta docente y materia con la que Fausto estableció contacto como graduado, particularmente con Vero Grimaldi, que es la profesora adjunta. Y en ese momento yo conocí a través de Fausto, por ser parte de la cátedra, a Antonio. Hice una pequeña colaboración en esta experiencia que hoy Fausto no pudo contar, pero que hay trabajos publicados y que el que tenga ganas le podemos pasar el link para que la conozca. Y en paralelo a eso, en esto de atar redes y conocer gente y demás, yo estaba en ese momento pensando en hacer mi trabajo final de especialización en educación en ciencias exactas y naturales, carrera de posgrado que ya había cursado, y por la vida, hijos y cosas, siempre venía pateando ese trabajito. Quienes hicieron recorrido de posgrado entenderán de qué hablo, o inclusive de grado. Y yo había empezado a través de esa formación de posgrado a formarme en relación con la inclusión de personas con discapacidad, a pensar que era un tema que me convocaba, que me interesaba, a participar de proyectos. Digo, todo eso que no había podido experimentar en el grado, empecé a experimentarlo académicamente en el posgrado. Y bueno, finalmente Antonio pasa quinto año, aprobó con vos matemática de cuarto, pasa quinto, tiene a otra profe, una profe con la que también teníamos vínculos y contactos, y muy amablemente, amorosamente, generosamente nos abrió las puertas de su aula para que desde la cátedra colaboremos con ella, que tenía, como dice Fausto, otros problemas distintos en relación con la enseñanza a todos y todas sus estudiantes, y particularmente al contar con un estudiante ciego. Ahí abandonábamos la geometría, ¿no? O sea que todas las soluciones que habíamos encontrado con el geoplano ya no nos servían. Listo, basta acá, no nos sirve, todo muy lindo, pero no. ¿Por qué? Porque en matemática de quinto aparecen los polinomios, el álgebra, bueno, seguro que de nombre les suena todo eso, que para algunos puede ser así como un poco terrorífico, salvo los estudiantes de matemática que están atrás. Y algún otro matemático de la sala. Bueno, aparece todo un trabajo en otro eje, ¿no?, de la matemática, que es el álgebra, donde ahí abandonamos las representaciones geométricas, ¿sí?, y aparece el trabajo con números y letras, básicamente. Entonces, en ese sentido, yo termino generando, a través de este vínculo con esta profe, mi trabajo de campo correspondiente a mi trabajo final de especialización en educación en ciencias exactas y naturales, trabajo que me dirige Verónica Grimaldi y codirige Pilar Coveñas, bueno, que se llamó Construcción de apoyos para la enseñanza y aprendizaje de la división de polinomios usando la regla de Ruffini, en un aula de matemática del nivel secundario en la que participa un alumno ciego, que el estudiante ciego es Antonio, el colegio es el Colegio Nacional Rafael Hernández. Y en ese sentido, bueno, este trabajo lo construimos a través de 3 pilares, ¿no? Por un lado había todo un posicionamiento didáctico, porque bueno, mi formación de base es profe de matemática, hay un posicionamiento
que no voy a ahondar en eso, pero bueno, es la didáctica de la matemática francesa, un posicionamiento en relación con la educación inclusiva y el modelo social de la discapacidad. Estaba detrás de ese trabajo de campo, bueno, que tuvo unos objetivos, pero básicamente lo que queríamos era construir conocimiento didáctico vinculado a un alumno ciego, ¿no?, en un aula de matemática de una escuela común, de una escuela secundaria, particularmente en este caso una escuela de la universidad, y particularmente para poder enseñar y, si teníamos suerte, para que él aprenda, ¿no?, la regla de Ruffini, que es básicamente, ahora voy a contar un poquito de qué se trata, pero bueno, tenía que ver con unos contenidos que son propios de quinto año, que se trabajan en el colegio, que Antonio tenía derecho a aprender como todos sus compañeras y compañeros, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido teníamos como un marco institucional, que era el programa del Colegio Nacional de quinto año, una profe que estaba buscando apoyo para la enseñanza también, ¿no? Se encontraba con algunas dudas, preguntas como las que quizás tuvo Fausto el año anterior, y yo estaba queriendo también colaborar y a su vez poder terminar mi trabajo académico. Teníamos la ventaja de que ya nos conocíamos, que conocía a Antonio. Y bueno, en ese sentido lo que hicimos fue organizar un trabajo que implicó varias cuestiones, ¿no? Obviamente el vínculo con su profe, el vínculo con otros actores institucionales que trabajaban con Antonio. Por ejemplo, el colegio tiene profesores de apoyo que habían trabajado con él, para empezar a ver, bueno, cómo podíamos lograr que esa comunicación que había sido necesaria coordinar para que él aprenda la semejanza de triángulos y la resolución de triángulos en cuarto, también se genere en quinto con otros contenidos matemáticos por fuera de la geometría. Y acá aparece algo que no tampoco voy a aburrirlos con una clase sobre la regla de Ruffini, pero ocurre algo parecido. Es decir, en la regla de Ruffini trabajamos con polinomios, ¿sí?, particularmente con los números en juegos de ese polinomio, y lo que ocurre es que nosotros los profes nos basamos mucho en lo que los estudiantes ven y cómo se disponen esos números en una tablita, y vamos todo el tiempo yendo y viniendo en eso que se escribe en la tablita, ¿no? Y cómo se dispone esa información. De vuelta, como dijo Fausto hoy, es algo como que la vinculación y la comunicación va por lo que el estudiante está viendo y lo que el profe ve. Y acá eso era algo que no sabíamos cómo resolver, ¿no? Antonio escribía en braille, yo no tenía idea de nada, o sea, no sabía absolutamente nada. Y bueno, ahí empezamos a pensar que quizás eso que hacíamos en el papel con una tablita, lo llevábamos a una tabla con una colección de tarjetitas imantadas, donde eso se pueda escribir en braille y que él lo pueda leer y que nos podamos comunicar. El tema es que, bueno, esa tabla la construimos en conjunto, porque yo no tenía ni idea ni cómo se usaba una máquina braille, ni cómo se escribía, ni cuáles eran los números. Entonces él me fue enseñando mucho a mí y juntos fuimos construyendo, ¿no?, este apoyo para la enseñanza de la regla, ¿no? Y ahí de vuelta esto de la comunicación. No era solamente un apoyo para que él pueda aprender, era también para que su profe, y en este caso yo también, podamos enseñarle y podamos comunicarnos, ¿no? Y construimos de manera conjunta con él esta tabla, que es una tabla metálica que tiene una colección de tarjetitas imantadas donde aparecen los números en braille, que es lo que necesitamos tener disponibles para poder armar la regla. Esta tabla era lisa, ¿sí?, de un lado blanca, de otro lado galvanizada. Yo la había hecho pintar de blanco porque es más linda. Cuando la agarra Antonio me dice, la da vuelta y la pone hacia arriba del lado galvanizado, que era más texturado. Y yo le digo, ay, pero yo la había puesto del lado blanco, que está linda. No, me dice, no, porque de este lado al tacto me resulta más sencillo, así que ahí, bueno, dimos vuelta a la cara visible para mí de la tabla. Y después también lo que nos dimos cuenta era que para acomodar esa colección de tarjetas imantadas con los números que se ponen en juego,
él me decía que necesitaba ordenarse en esa tabla, porque si no tenía sectorizada la tabla le era difícil ordenarse, entonces hicimos como en relieve, con el famoso borratinta, así muy sencillo, algunos sectores marcamos en la tabla, ¿no? Entonces había sectores donde estaban todos los números a disposición, algunos signos también más y menos. La famosa tabla de Ruffini, que si alguno la estudió quizás la recuerde, ¿no? Como para ordenar la información, y Antonio empezó a resolver los mismos problemas que resolvían sus compañeros, pero teniendo esta tablita con la colección de tarjetas de por medio, que era lo que nos facilitaba la comunicación. Porque como decía Fausto, la consigna de los enunciados o inclusive la transcripción la podía hacer con su maestra de apoyo, pero había algo en el ida y vuelta del aula, dentro del posicionamiento didáctico en el que uno se encuentra, que no era viable, ¿no? Con ese maestro que hace una transcripción y que le habilita a él los materiales. Porque eso lo tenía, las consignas estaban y demás. Pero la tabla nos permitió agilizar la comunicación para otro contenido matemático que estaba dentro del eje algebraico, a diferencia de lo que habíamos hecho en cuarto. De alguna manera, algunas cuestiones de lo que se trabajó en cuarto nos sirvió, ¿no? Pero hubo que repensarlo. Por eso vuelvo también a lo que decía Fausto, no sé cómo hacer para quinto, pero porque no tengo las recetas, porque básicamente nuestro posicionamiento no es que haya recetas, sino todo lo contrario, de que esto se va construyendo colaborativamente, en red, pensando con otros y con otras. Y también pensando en cada estudiante, ¿no? Y volviendo a esto de cada estudiante con discapacidad o sin discapacidad, ¿no? Esto pensando esto, como decías vos también, Miki, de que la inclusión es para todas y todos, y las características de cada estudiante que tenemos en el aula. Con Antonio esto funcionó, por ahí con otro estudiante no funciona, ¿no? También tener en cuenta eso, como pasa con cualquier estudiante que decís, che, con este grupo esto lo trabajé perfecto y voy al otro cuarto y no va. Bueno, porque son personas distintas también, ¿no? Hay conocimientos disponibles diferentes, hay intereses y demás, atendiendo a esto de la heterogeneidad. Y como para cerrar, bueno, algunas consideraciones que fueron relevantes también, que le dieron cierre a mi trabajo final y que las compartimos nosotros, que las voy a decir, las voy a leer, que tienen que ver con consideraciones finales de mi trabajo final y de nuestro posicionamiento, y después les voy a compartir un videíto donde Antonio dice algunas cuestiones también en esta misma línea, es un minutito nada más. Nosotros después tuvimos la posibilidad, cuando él ya egresó de la escuela, de entrevistarlo, y él nos habilitó que esta entrevista después la compartamos, la publiquemos, que circule, y les vamos a mostrar un pedacito de esa entrevista. Pero antes, bueno, 3 cuestiones básicamente. Reconocer la necesidad de generar espacios de colaboración entre distintos actores del sistema educativo, como una cuestión básica, que es lo que nos permitió a nosotros decir, che, qué bueno lo que hicimos, ¿no? Valorar la participación y la voz de los estudiantes con discapacidad en la construcción de las propuestas didácticas que los incluyan. En las 2 experiencias, la voz de Antonio fue fundamental y él nos enseñó un montón de cosas. A los 2. Propiciar la construcción de espacios de trabajo conjunto y articulado como una condición fundamental para consolidar, ¿no?, la educación inclusiva. Esto de que, bueno, en soledad es difícil, con otros es más sencillo. Y bueno, les muestro, a ver si lo encuentro acá a mano, el videíto de Antonio para que lo conozcan, para que lo escuchen su voz. A ver. En ese minutito del video dice en primera persona, una pena que no lo puedan escuchar, pero esto mismo que a lo que nosotros arribamos en las conclusiones, ¿no? Y también algo de lo que vos decías, que ellos tienen derecho, él habla de nosotros las personas con discapacidad, que tienen derecho a aprender, que ustedes nos hablaban, nosotros 2 como docentes, puede que no conozcan absolutamente todo, no manejen absolutamente todo, pero hay algo que quizás puedan hacer, que es esto de establecer redes, contactarse con otros,
para poder enseñarnos a todos, a las personas que ven, a las que no ven, ¿no? En ese sentido lo decía él un par de años después de egresar de la escuela, no queriendo saber más nada con la matemática, porque a él no le gusta la matemática. Sí, básicamente lo que dice es un poco de que el docente tiene que tener ganas, él dice la palabra ingenio, tiene que tener ingenio, ganas, voluntad de trabajo, de ir para adelante y que de esa manera se les puede enseñar a cualquier persona. Que es un poco lo que había dicho yo al principio y lo que también estuvieron diciendo acá mi compañera y también hoy un poco lo escuchamos por ahí. Bueno, de mi parte, muchas gracias a todos y espero que nos volvamos a ver. Gracias, sí, gracias. Bueno, por último vamos a presentar a Luciano Peralta, que es preceptor y profesor de Psicología en el Bachillerato de Bellas Artes y docente en la Facultad de Psicología de la UNLP. Bueno, ¿está bien ahí? ¿Se escucha? ¿Más cerca? Bueno, me voy a describir un poco. Soy alto, mido 1,80 m y... Yo creía que 1,86 m, pero me estoy achicando un poco. Tengo 46 años, yo la edad la digo. Mi color de piel para mí es marrón clarito. Pilar me dijo que era blanco. Vamos a tener una discusión ahí. Y tengo rulos, pero en este momento tengo el pelo corto. Y ojos verdes, Pilar, no celeste. Eso lo tengo que decir. Bien. Bueno, yo soy, como me presentaron ahí, como docente en un montón de lugares y de muchas cosas, ¿no? Soy por formación profesor en psicología. Sí, trabajo en la Facultad de Psicología como jefe de trabajos prácticos de una cátedra que tiene que ver con el desarrollo cognitivo, así que ese es como mi tema ahí que me convoca, pero vengo a hablar como preceptor. También soy profe de Psicología en el Bachi, pero vengo a hablar como preceptor. Me pidieron que viniera a hablar desde ese lugar y yo acepté porque me parecía, y todavía me sigue pareciendo, que el rol de preceptor como docente en una institución sigue siendo un rol que todavía queda un poco enquistado en cierta cuestión que tiene que ver más con lo administrativo, con una especie de adulto adolentizado que hace como de compinche de los chicos y que trata de ser el buena onda y que en muchos casos también, y esto resulta a veces un poco incómodo, aparecemos como en el rol de estar en una trinchera, que es una imagen que no me agrada demasiado, porque una trinchera me resuena a cuestiones bélicas o de guerra y no me parece que sea el territorio escolar. Primero que nada me gustaría decir que en el Bachillerato de Bellas Artes, bueno, el compromiso que asume la gestión, que está encabezada por Andrea Guerre en este momento, con la profesora Andrea Guerre, asume un compromiso con la educación inclusiva, con pensar sobre todo cómo atender a la diversidad que se produce por el ingreso por sorteo en el Bachillerato de Bellas Artes, en los colegios de la universidad en general, que bueno, es un desafío muy grande y que hay una apuesta muy grande de que año a año esto aparezca en acciones concretas, que eso es lo que más me interesa y por eso el venir a hablar, y cuando Pilar me dijo yo quiero que cuentes, que narres estas cosas, un poco le dije hoy, no vine tan preparado, vine a hablar de lo que sé, de lo que pasó y de lo que conozco y de lo que muchas veces hemos hablado en el Bachi. Bueno, como les decía, esta cuestión de que el preceptor está como en el imaginario, en las representaciones más ligado a una cuestión administrativa, de que toma lista, ¿no? Nos hemos en la escuela preguntado muchas veces esto de, bueno, ¿cómo tomamos las riendas de que este rol, que es un rol docente, lo podamos empezar a construir en situación de escuela, en situación de enseñanza? ¿Qué enseñamos
en qué contribuimos a las trayectorias de aprendizajes de nuestros estudiantes que están ahí. Cuando sí es una figura que no está dentro del aula, no está todo el tiempo dentro del aula, que no tiene una planificación diaria, que no tiene un programa que seguir, pero que sí o sí nos empezamos a dar cuenta de que construimos siempre una historia a lo largo de el año. Bueno, yo un poco en eso de la construcción de historias soy así también en las clases que doy. Yo siempre pienso el primer día, digo, bueno, yo tengo que empezar a contar una historia con la materia que voy a dar, que esto va a llegar a fin de año. Eso lo aprendí de la preceptoría, de que un año escolar es toda una narración, ¿sí? Es una narración que hacemos colectivamente con compañeras y compañeros de la preceptoría. En relación a las cuestiones de inclusión, que hemos sido convocados a jornadas y a encuentros y bueno, situaciones en la escuela por ahí un poquitito más locales, de conversar con el departamento de orientación o con docentes, también se fue configurando en el colegio un proyecto de investigación que emana de preceptoría y que se llama Aljibe, que algunos que trabajen en los colegios de la universidad por ahí lo conocen, y que era nuestra tarea de decir, bueno, empecemos a darle cuerpo a nuestro quehacer docente a partir de conceptualizar nuestras experiencias, que no sea solo algo que tenga que ver con una transmisión de algo que nos pasó hacia el departamento de orientación o hacia la dirección, sino pongámosle cuerpo a esa narración y empecemos a pensar que construimos conocimiento cuando estamos hablando de lo que pasa en la escuela. Ese grupo ese proyecto que se llamó Aljibe derivó en jornadas de encuentros con preceptores para poder pensar de qué manera trabajamos en la escuela como docentes. Y uno de los últimos temas que nos convocó es, bueno, cómo pensamos la inclusión en la escuela y sobre todo cómo pensamos cuando tenemos estudiantes con discapacidad y cómo nos comunicamos no solamente con los estudiantes con discapacidad, sino con nuestros colegas docentes, profesores. ¿Sí? Algunos cumplimos como el doble rol. Estar ahí es también empezar a ver desde dónde nos paramos sin que se confunda ese doble rol o esa doble pertenencia. Y a mí yo hoy venía específicamente a hablar un poco de la experiencia que tuvimos con un estudiante al que voy a llamar S, por una cuestión de preservar su identidad. S está en la escuela. Hoy me encontré con él a la salida y estuve hablando con él un rato, hacía mucho que no lo veía. Ese cuando ingresa al bachillerato en el ciclo básico de formación estética, si no lo saben, es un primer trayecto educativo dentro del bachillerato que es coincidente con los 2 últimos años de la primaria. O sea, son alumnos que están en 5º y en 6º grado de la primaria y hacen primer año y segundo año de ciclo básico. No vienen todos los días, vienen 2 veces por semana. Eso es previo al ingreso a el primer año de la educación secundaria. Cuando él ingresa, la familia se comunica y una de las cosas que anticipa, yo tampoco voy a hablar de diagnósticos, voy a hablar de una persona que tiene ciertas características, algunas más típicas, otras no tan típicas, pero lo que comunican es, tiene muchas dificultades para adaptarse a situaciones nuevas y a espacios que no conoce. La llegada de ese a la escuela es con una crisis en la puerta, en la vereda. No quería entrar a la escuela y le pedía al padre retirarse con él de la escuela. En ese momento quien era preceptora, una compañera, Guillermina, preceptora de ciclo básico, se le acercó y luego de algunos primeros días en los cuales no se podía hacer entrar a ese a la escuela, le ofreció la mano, le dijo, si yo te acompaño y venís conmigo y vamos hasta la preceptoría y vamos caminando despacito, yo te llevo. Empezó a narrarle lo que iban a hacer.
Bueno, un poco no tan conforme y un poco desconfiado, accedió, pero con el padre al lado. Esa fue la primera entrada de ese a la escuela. Entró a la preceptoría, se quedó un ratito y se retiró. La siguiente vez pudo ingresar, estuvo más tiempo en la preceptoría, se le avisó que tendría que entrar al aula y que se negó absolutamente, también con algún estallido un poco, ¿no?, en términos de una crisis. También se retiró de la escuela. Pero llegó un momento, y no fue muchos días después, en el que él mismo le dijo al padre: entró con ella, entró solo, entró con ella, quédate afuera. Y bueno, Guillermina lo volvió a llevar a la preceptoría del tercer piso, que es una preceptoría. Él, me olvidé de decir, él ingresa, hay dos especialidades, hay músicas y artes visuales. Él entra en música. Le mostró todos los instrumentos, le hizo tocar los instrumentos. Se le ocurrió mostrarle las fotos de sus compañeros que estaban en ese momento en el aula. Dice, porque si vos estuvieras en el aula en este momento, ellos estarían con vos. Miró todas las fotos atentamente. De alguna manera lo que se fue configurando ahí, casi sin saberlo o haciéndolo por una cuestión de escuchar y de tratar de anticipar algo, es eso, las anticipaciones necesarias que él no tenía, no anticipaba que ahí en el aula, qué es lo que iba a pasar en el aula, quién estaba en el aula, qué estaba pasando dentro del aula. Bueno, dentro del aula estaban los instrumentos que le había mostrado mi compañera, estaban los compañeros que estaban en las fotos que ella le había mostrado. Esto estamos hablando del 2019, ¿sí? Transita ese ciclo básico con algunas idas y venidas, con más o menos crisis, con entradas a regañadientes al aula y con sus particularidades, pero ¿qué viene en el 2020? Todos saben qué pasó en el 2020. ¿Sí? La pandemia empezó en el 2020. En el 2020 el trabajo fue absolutamente virtual. Se continuó de alguna manera con Guillermina y tratando de reponer algo de eso. Pero bueno, pensábamos que algo iba de todo esto y había caído, digo, cae todo en saco roto, volvemos a principio y... Sin embargo, en primer año lo que nos encontramos es alguien que ya podía entrar a la escuela, que no tenía estas situaciones en las cuales lo atrapaba una crisis porque no podía anticipar, sabía el lugar a donde tenía que ir. Algunas crisis tenía en relación a cuando los docentes, por ejemplo, ya estaban en el aula y él no, él llegaba tarde. Cuando hablo de crisis digo que eran gritos desaforados en el pasillo y que había que contener y esperar que eso pasara y que en un principio no era sencillo y luego se fue acomodando. En segundo año me toca tenerlo a mí en segundo año. Ahí lo descubro como alguien todavía más afianzado en esta cuestión de ingresar a la escuela. Ingresaba solo, venía solo, lo dejaban en la puerta, él entraba a la escuela, conocía bien a sus compañeros, tenía su lugar donde se sentaba, tenía interacción con algunos de sus compañeros. Tenía algunas crisis, pero que no escalaban demasiado esas crisis, porque enseguida había algo de ahí de, bueno, de mirarlo y empezar a conversar en relación a que la clase no había empezado, de que la profesora estaba dispuesta a retomar, llamar a los profesores para que se acerquen, que a veces es difícil. Y esas crisis en algún momento dejaron de estar. Hoy no están. Hoy no están. Hoy está en cuarto año. Estamos hablando de segundo. Y hubo una serie de situaciones más que empezaron también a interrogarme a mí y a interrogar al equipo de preceptoría respecto de, bueno, ¿qué está pasando con las interacciones con sus compañeros y sus compañeras en el aula? Porque además también veíamos que había algo de sus compañeros que quizás también habían rutinizado y que no sabíamos si eso era algo que estaba tan bueno. Por ejemplo, ese es una persona que cuando tiene cierta ansiedad empieza a mover las manos y hace ruidos con la boca. Y eso es algo que se escucha en el aula, que se escucha, que se ve. Y cuando uno observa el aula, lo que ve es que como que nadie prestaba atención a esa situación, como si no estuviera pasando. O las situaciones en las que había una crisis de gritos en la puerta del aula, uno miraba hacia adentro y estaban los compañeros mirando el pizarrón, como si no hubiera
nada afuera, ¿sí? Creo que si alguien se pone a gritar, miramos para saber qué es lo que está pasando. Y era un compañero. Bueno, estas situaciones un poco nos interrogan sobre, bueno, qué está pasando con las interacciones, qué oportunidades está teniendo, cómo están entendiendo estos estudiantes que son compañeros de él esta relación que tienen que establecer con él. Y yo lo que voy a contar son algunas situaciones que fueron pasando y que configuraron de a poco ese acercamiento. Para mí esta persona es una persona muy importante porque me hizo pensar en mis ansiedades, en la necesidad de mis anticipaciones, en cosas que a mí me marcaban mucho, ojo con la literalidad, ojo con la literalidad. Yo soy una persona que cuando está muy cansada soy sumamente literal. Con lo cual digo, bueno, algo de esto capto respecto de lo que puede estar pensando, lo que le puede estar pasando cuando uno comunica algunas cosas. Una situación que voy a contar tiene que ver con una hora libre en la que un grupo de compañeros y compañeras de ESE estaban jugando en un rincón. Él lo que solía hacer en estas situaciones es rondar esos grupos, pero no acercarse. Hay algo del desafío que no podía atravesar de cómo hacer para iniciar una conversación. Y en un momento, mientras yo estaba dando vueltas en ese espacio que era entre la preceptoría y la escalera, que hay unos puffs muy lindos para que se sienten, me pregunta, ¿tu apellido de qué origen es? Le digo, no tengo ni idea, le digo, yo esas cosas. Dice, porque el mío es alemán. Bueno, ¿querés que busquemos mi apellido en Google? Buscamos el origen de mi apellido. En eso el grupo de compañeros que estaban ahí escucharon algo. Entonces yo miro al grupo y digo, a ver, ¿qué apellido tenés vos? ¿De qué origen es? Y una de sus compañeras dice, y mi apellido es de origen italiano. Bueno, digo, ¿qué tal si lo buscamos para ver si es realmente un apellido de origen italiano? Lo que empezó a suceder, no me voy a extender mucho más, pero para que ustedes vean, lo que empieza a suceder ahí es un interés particular, que es particular e interesante para él, se convirtió en un tópico de conversación con amigos, porque esa conversación duró bastante. Se pusieron a hablar de los apellidos, del origen del apellido, y él estaba en esa situación de conversación que de otra manera no hubiera ocurrido, ¿sí? Otra situación, a mí me preocupaba que en muchas situaciones en las que yo tenía que comunicarme con él no me mirara a los ojos, una dificultad muy grande para sostener la mirada ahí. Y a veces le tenía que mostrar cosas, con lo cual una cosa es que me tenga que escuchar, pero otra cosa es que tenga que ver lo que le estoy mostrando. Y un día una compañera que muy cercana a él, muy cercana en el sentido de constituir un apoyo muy grande, se saca sus anteojos y me los pone, como a modo de gracia. A ver cómo te quedan mis anteojos. Y yo observo que él viene corriendo desde la punta del aula, me mira y dice, qué lindos que te quedan. Y me doy cuenta de que me está mirando a los ojos. Me doy cuenta de que con anteojos él me miraba fijo a los ojos. Y yo tengo anteojos que me niego a usar porque me niego a envejecer. Y digo, ahora los voy a tener que usar porque cada vez que yo me ponga los anteojos yo sé que me va a mirar a los ojos. Y cuando hay una mirada a los ojos, la conversación cambia. Cambia mucho. Jugamos un rato con los anteojos, aprovechamos también esa situación de, bueno, ahora ponételos vos, ¿sí? Él dijo en un momento, yo veo, con estos anteojos veo todo mal. Y su compañera dice, pero yo veo bien. Digo, es que es así, todos vemos el mundo de diferente manera. Algunos necesitan anteojos, otros no los necesitan, y cuando te pones los anteojos de otro a lo mejor lo ves un poco raro, ¿no? Y de eso también estuvimos conversando bastante. Otra situación que ahí no lo involucraba, o sea, lo involucraba él directamente, pero fue una oportunidad para hablar con sus compañeros, tuvo que ver con una filmación que estaban haciendo un grupo de compañeras para el cumpleaños de otra. Eso ocurre en el patio, yo me acerco, veo que están filmando a diferentes amiguitos para mandarle un saludo a esta compañera. Y lo veo a él rondando la cámara y les pregunto, casi ingenuamente, digo, ¿lo firmaron a él?
Y me dijeron que sí. Cuando me dijeron que sí, yo me había dado cuenta de que me estaban mintiendo, que no lo habían filmado. Entonces, me quedé muy preocupado porque la situación ocurría alrededor de él. Todos estaban siendo filmados y él rondaba esa situación. Ahora voy a contar sobre las rondas de ese en ciertas situaciones. Y movía mucho las manos. Entonces, me acerco a estas compañeras y les expreso, digo, yo cuando ustedes me dijeron que lo habían filmado, me di cuenta de que no lo habían filmado. Y hubo una conversación muy franca en la cual me pudieron expresar que tenían miedo de cómo decirle qué era lo que tenía que hacer, que en algunas oportunidades no sabían cómo comunicarse porque era excéntrico, porque tenía algunas respuestas extrañas, porque veía que hacía cosas, por ejemplo, dice, hace algo que nos inquieta un poco. Mira en el grupo de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp del curso, las fotos de cada uno de nosotros. Y digo, pero esas fotos son las fotos de ustedes. ¿No piensan que quizás él lo que está queriendo hacer es comunicarse con ustedes? ¿Sí? Está con ustedes. Se pusieron a pensar en eso, que una dijo, la verdad no me había dado cuenta de que él también tiene como, nos podemos acercar y preguntarle cosas y demás. A su vez también tenía mucho miedo de ponerle límites, porque había un problema ahí con la cuestión de los límites. Pero era muy fácil, si hay una persona que acepta límites, es ese, en este momento. Le pueden decir, esto no lo hagas, como por ejemplo, no sé, meterse al baño con las chicas, seguirlas, porque las seguía, él estaba con el grupo y iba donde iban las chicas y se metía en el baño. Bueno, ustedes le pueden marcar el límite, esto no es, este es un lugar donde espera afuera. O si están conversando y no quieren que esté presente, le pueden decir, estamos conversando algunas cosas, después hablamos, después nos juntamos. La verdad que fue configurando algo en el curso que empezó a enriquecer mucho esos intercambios, pero también pasaron otras cosas, como algunas veces pasa con docentes, con profesores, ¿no? Una situación de una profesora que se acerca y dice, no sé qué hacer. No sé qué hacer con él, porque si tengo que estar encima de él, me pierdo con el resto. Y yo le digo, ¿el resto para vos no es también una diversidad o es todo una cosa homogénea? ¿Sí? Que esto que dije en algún momento, ¿no? ¿Hay una diversidad típica y una atípica? ¿O eso es algo que a mí me resulta muy curioso, ¿no? Cuando aparece el reconocimiento o la declaración, lo declarativo de aceptemos la diversidad, abramos el juego, porque el aula es diversa, todos son distintos, hasta que aparece este chico con una discapacidad y es él y el resto. Me pierdo de darle clases al resto. Y el resto también es diverso, el resto también tiene sus ritmos y sus... ¿Sí? Las personas somos mosaicos de características y la escuela es un mosaico de características. Bien, a mí me queda una sola más, también una situación de juego en el patio, en la cual, esto que yo les decía que hacía rondas, las rondas eran alrededor, por ejemplo, de juegos de... El bachillerato tiene una particularidad, no sé si pasa en todas las escuelas, pero se juega mucho a la pelota en el patio. Sí, es un colegio de riesgo. O sea, corren riesgo las cabezas de todo el mundo, los vidrios, lo que sea, pero es muy riesgoso todo porque hay no una pelota, hay una de básquet, una de vóley, una de fútbol, 2 o 3 de fútbol. Hay pelotas. Y hay una red, y como hay pelotas, bueno, hay una red para jugar al fútbol tenis, hay otra red para jugar al vóley. Y se daba una situación que era el vóley multitudinario, eran 20 de un lado, 20 del otro o más. Y yo lo veía que él daba vueltas alrededor de la cancha de vóley. El dar vueltas alrededor de la cancha de vóley es muy parecido a este circular alrededor de la conversación de los otros sin saber qué decir, ¿no? Bueno, nada, en ese momento me acuerdo que me acerqué y le dije, escúchame, ¿querés jugar al vóley? Sí. Bueno, hacen un lugar, por favor, que quiere jugar al vóley. Entró a la cancha y jugó al vóley con los demás. Lo que en ese momento sucedió es que solamente fue ese, ¿no? El empujoncito para decir, acá está, por si no lo ven, pero quiere jugar al vóley con ustedes. Y retirarse para ver que después
La dinámica se dio sola. Le dieron la pelota para que saque. A nadie le importó si sacaba bien, mal. Nadie estaba ahí para jugar bien al vóley. Si eran 25 de un lado, 25 del otro, es como para... pero bueno, son todas pequeñas acciones que las vamos pensando en relación a lo que son estas políticas que sostiene la escuela de inclusión y a que de a poquito, con el granito de arena que tengamos que poner, hay que ir haciéndolas, es de a poco. Son pinceladas, yo lo que vengo a contar no me involucra a mí, yo no soy ningún genio en esto. Hay un montón de gente atrás, cada una de las acciones que se nos van ocurriendo es porque las charlamos con otros compañeros, porque tuvimos una oportunidad de juntarnos todos y decir, ¿cómo estamos pensando esta escuela? ¿Cómo estamos pensando la diversidad? ¿Cómo estamos pensando la inclusión? Y poder dar cuenta de eso desde la preceptoría me parece sumamente importante. Queremos que eso se haga cada vez más visible y que se transmita también a otros colegios. Es un espacio de acompañamiento de trayectorias estudiantiles que es sumamente importante, ¿sí? Que se acerque un profesor y diga, no sé qué hacer con este alumno, y uno diga, bueno, podrías hacer grupos. Eso es una de las veces que se acercó una profesora y me pasó ese, bueno, podrías hacer grupos. A la siguiente clase entro y veo todos los grupos y a ese dando vueltas por el aula. Digo, si yo hice los grupos pero no funcionó, digo, pero les diste una tarea a cada uno. Porque él es muy bueno para registrar cosas. ¿Sí? Él es bueno para registrar lo que está pasando en el grupo. Podría hacer crónicas. Y bien. ¿Sí? Recuerda todo. Entonces, hay roles adentro del grupo, porque el grupo es eso, no es 5 personas sentadas una alrededor de la otra. Un grupo hay una tarea, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas solo se construyen con el diálogo, pero sobre todo acercarse a que lo que me tiene que orientar a mí, lo que nos tiene que orientar, y eso lo tenemos muy en claro, es la mirada del otro. Lo que el otro requiere, necesita, lo que pide y lo que no pide directamente, pero que uno puede interpretar, sin invadir, pero se puede interpretar. ¿Querés jugar al vóley? Bueno, ahí está. Bueno, mucho más no tengo para decir. Yo a mí hay una sola cosa. A mí la primera cuestión que dijeron por allá respecto de los derechos, esto de por qué hay adentro y afuera, y que dijo que hay una pregunta, que los derechos humanos implican una pregunta política. Y yo digo, es una pregunta política por el territorio. ¿De quiénes son los territorios? ¿Quiénes los construyen? O sea, hay como un estándar y lo demás se incluye, o lo hacemos todos juntos. Para mí, bueno, la respuesta va en la segunda dirección. El territorio lo tenemos que construir entre todos. Y de esa forma, los adentros y los afueras empiezan a quedar un poco en suspenso. Bueno, gracias. Todo dicho, bueno, damos por finalizada la jornada, les esperamos la semana que viene, el miércoles, para Vida Independiente, en esta misma aula, así que bueno, va a estar muy bueno, así que vengan que va a estar muy muy bueno. Bueno, muchas gracias.